¿Está presentado entonces la propuesta? Eh, Muy bien. Perdón, porque me gusta leerlo así, faltaba poder... Léalo usted mejor. Sistematización y comunicación de los resultados. Es aquella etapa que culmina el proceso de consulta y que consiste en la recopilación de las actuaciones y de las actas del mismo, dejando constancia por escrito en un informe final, y los acuerdos y desacuerdos, así como del consentimiento si lo hubiere en su caso. Dichos resultados deberán ser comunicados y publicados en la medida en que lo hayan acordado así los intervinientes. En caso de las medidas legislativas, el mensaje presidencial deberá ser redactado en conjunto con los intervinientes. Muy bien. Tiene la palabra. Gracias. Eric Correa, Ministerio de Economía. Recogiendo un poco la propuesta, me gustaría dividirla en tres partes que me parece que son las que contiene. La primera, me parece que tenemos acuerdo, que en el fondo dice relación con el nombre de la misma etapa, o sea, claramente la etapa final, y es una etapa en la cual de una u otra, de otra manera apunta a este informe final que deja constancia del proceso de todas las actuaciones y de los acuerdos a los que se han llegado. Hay un punto sí que ustedes señalan respecto a la publicidad y hacían referencia a que fuera pública en la medida que sí se acordara. Ahí hay que hacer una salvedad, ya que recordemos que la regla general es que todos los actos de la administración son públicos. Por lo tanto, no podríamos establecer por reglamento una limitación a la regla de publicidad que en definitiva está contenida en una norma de rango superior que es la propia ley de transparencia. ¿Ya? Además que acordamos que hay un principio rector, y eso lo vimos al discutir lo que era la buena fe también, que este proceso en sí debe ser transparente y eso implica que la publicidad debe ser la regla que gobierne todo el proceso. Por lo tanto, la salvedad sería a que esta publicidad va más allá de lo que las partes lo acuerden de esa manera. Ahora, respecto a lo de la redacción conjunta, ahí me parece que eso escapa un poco a esta etapa, pero por el siguiente motivo: la etapa previa, que es la etapa de acuerdo, es la que en definitiva debería apuntar a si ese trabajo conjunto se hace o no se hace. Ya, porque la etapa anterior podríamos llegar a acuerdos en líneas generales o eventualmente acuerdos o consentimientos respecto ya del detalle mismo de la medida. Ya, en consecuencia, me parece que eso es parte de la etapa previa, ya de lo que en definitiva se acuerda en la etapa previa, ya sea eventualmente redactar en conjunto o acuerdos parciales o generales, porque además también los acuerdos pueden ser, pensemos en una consulta como la siguiente, eventualmente podría darse el caso de que no se genere nunca el consenso entre los pueblos interesados y sí, eventualmente el Estado pudiera llegar a acuerdos con algunos y no con todos. Por lo tanto, hay que recalcar que los acuerdos pueden ser totales o parciales. Totales porque es con todos, o porque solo respecto de algunos puntos, o porque solo es en líneas generales, o a un acuerdo que en definitiva es total y que es un acuerdo con todo y hasta la más mínima coma. O sea, eso obviamente va a depender de la etapa anterior. Ahora, respecto del informe, hay también otro elemento que nos parece importante agregar y que no se ha señalado, pero que también dice relación con una obligación que tienen los órganos del Estado, es que todo su procedimiento, todo lo que culmine con la dictación de alguna medida administrativa, sobre todo, pero que también es bueno incorporarlo en el caso de las medidas legislativas, es la obligación de contar con un expediente de carácter administrativo. Ya la ley de procedimiento administrativo nos obliga a nosotros a tener un expediente en el cual consten todas las actuaciones y en este caso, en ese expediente debe constar todo el proceso de consulta, desde la etapa inicial hasta el informe final. En definitiva, este expediente es una obligación que tiene el Estado, más allá de lo que señalemos acá, pero también de una u otra manera sirve como garantía para los propios pueblos interesados respecto a que se ha obrado de buena fe, porque en definitiva las actuaciones que conten este expediente son las que de una u otra manera nos van a poder demostrar en concreto cómo han actuado tanto el Estado como los pueblos originarios. Ahora, la conveniencia de incorporarlo acá, más allá de la obligación legal que tenemos en la ley de procedimiento, es precisamente las particularidades que tiene el proceso de consulta
y que muchas veces pueden escapar a lo que es habitual en la forma de tramitar medidas que no requieren consulta, ya que señalamos que eventualmente hay actuaciones que dicen relación con la difusión, el mismo hecho de que existan reuniones va a llevar a generar a lo mejor actas, por lo tanto son actuaciones que escapan a las actuaciones tradicionales, y por lo mismo me parece que requerirían a lo mejor que sí esas particularidades se vean reflejadas en el reglamento, en el fondo para recordarle a todos los órganos que el día de mañana se enfrentan a una consulta, que tienen esta obligación general de generar un expediente, pero que en este caso concreto, como es una consulta, tiene una serie de particularidades que también tienen que estar reflejadas en ese expediente y que en definitiva van a finalizar con el informe final. Gracias. Muy bien. Gracias. Hans, tiene la palabra. Un poco relacionado con lo que dijo Eric, ahí al ser un expediente administrativo es público, por ende no podríamos nosotros en cada una de las ocasiones decidir entre los intervinientes si lo vamos a hacer o no público, porque cualquier persona tiene acceso a esa información, entonces por ende no podríamos nosotros limitar esa información por vía de este reglamento y no iría, en mi opinión, creo que es de buena fe mostrar todos los avances y resultados y antecedentes de cada uno del proceso de consulta. Eso. Muy bien. Cecilia. Sí, efectivamente también para nosotros esta etapa es fundamental que se conozcan los resultados, porque eso implica dar comunicación y sociabilizar la postura de los que han sido consultados. Y segundo, también quería plantear que efectivamente en toda la etapa o en una específica, no sé, hay que tener una metodología o herramienta o algún método específico para la resolución de conflictos. Cuando no nos podamos entender o no se pueda seguir el diálogo entre los consultados y el Estado. Yo creo que esa es una etapa que tenemos que trabajar y que aún no se ha tocado ese tema. Y también aprovecho de despedirme de todos. Tengo vuelo, así que me tengo que retirar. Espero que sigan trabajando y sigamos avanzando. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Buen retorno. Muy bien. ¿Por acá? Después por acá. Respecto de la... Sí, vamos, te escuchamos. No, respecto del tema de la publicidad y de que se... espera, que están... que se informe respecto de los resultados de la consulta. Yo creo que esto debe abordar no solo la etapa final, la última, sino que probablemente hay que idear una manera de que se vaya, a medida que va avanzando el proceso de una etapa a la otra, que también eso se va informando públicamente. No todo, tal vez, pero las cosas más relevantes de cada etapa deben estar informadas en una página web o en algún medio, no sé, digital o escrito, pero... O sea, que no sea solo al final, sino que sea durante todo el proceso. No sé si les parece. Muy bien, gracias. Acá, Juana. Bueno, en este inciso, lo que queremos dejar, digamos, plasmado, que tiene que ver, digamos, con los acuerdos que se tomen en ambas partes. Si ambas partes, digamos, en el tema de la consulta, decidimos que no sea publicado, estamos decidiendo nosotros, estamos viendo el tema de los derechos. O sea, aquí nada puede ser impuesto. Siempre tiene que ser acordado por ambas partes. Eso. Muy bien. Cecilia. Dentro de este contexto podríamos también diferenciar el tema de que por lo que hablaban y mencionaban con respecto a la ley de transparencia, ¿ya? Y también por el tema de la parte administrativa de que tengan que recoger toda la información y todo. Poder separar un poco lo que es público y lo que se mencionaba como publicar, porque todo es público.
pero no todo se puede publicar sin el consentimiento de las partes, ¿o no? Entonces, hace poco hubo un juicio que da clase de que no todo se puede no todo es público. Hay muchas cosas que caen dentro de del contexto propio, tanto en este caso de las organizaciones como, bueno, el gobierno tiene que ser transparente, pero nosotros no tenemos por qué. Nosotros podemos reservarnos el derecho de no publicar algo. A eso nos referíamos, no de que no sea público, sino que no de publicar. Y lo otro, aprovechar de hacer una moción de orden que si podríamos ir al café para poder volver y retomar y para retomar el tema de la fecha en realidad. Ok, pero pónganse de acuerdo en la hora Porque y ajustense a la hora porque hay personas que tienen que viajar. Justamente para eso. Matías. A ver, nosotros no tenemos, me parece bien entrar al tema del café ahora, pero solamente me gustaría dejar 2 o 3 puntos que creo que son importantes. Considerando lo que dice incluso la señora Cecilia Mendoza, lo que dice Eric, es importante, creo que es importante que quizás nosotros tampoco lo habíamos considerado en principio, es que un proceso de consulta fuera del informe final tiene que tener un expediente, o sea, creo que es súper clave. Entonces, quizás podríamos estudiar la forma de hacer un artículo específico que detalle qué es lo que debe contener un expediente, ¿eh? El expediente de la consulta, todas las actuaciones, ¿cierto? Que dé un detalle específico desde las actas, ¿cierto? Que contenga todos los antecedentes, las publicaciones, todos los antecedentes y el informe final prácticamente es un resumen, porque un expediente puede llegar a tener, no sé, puede llegar a ser largo. Entonces, si esto tiene que transformarse en un expediente también. Entonces, cada acta de cada artículo van a ser probablemente de 10, 15 páginas. Entonces, claro, esto va a ser más que nada parte del expediente, más que el informe final, ¿me entiendes? Entonces, nosotros deberíamos separar expediente e informe final. Por tanto, yo propongo como una propuesta tener un artículo expediente. Ahora, adicionalmente, creo, estamos de acuerdo en la gran mayoría de los puntos de las distintas etapas. Yo creo que la etapa de la decisión final también es una etapa donde puede suceder que se llegan a acuerdos, ¿cierto? No se llegan a acuerdos, o se llegan, como decía Eric, acuerdos parciales, totales, algunos, etcétera. Y ahí también viene la decisión final, que creo que es importante destacarlo, porque viene la decisión final que, llegándose a los acuerdos o no habiéndose llegado a los acuerdos, desplegados todos los esfuerzos, obviamente, para lograr los acuerdos, el órgano responsable tiene que decidirse a dictar la medida, modificar la medida, ajustar la medida o, en su caso, en caso que sea también, no dictar la medida. Entonces en todos esos casos tiene que hacerlo fundadamente. Fundadamente creo que es importante que en cualquier caso, o sea, la dicte, modificándolo, la dicte, todos esos casos tienen que ser fundadamente, pero obviamente tiene que suceder finalmente, después de esa etapa se dicta la medida. Entonces es parte de casi que la etapa final que da el paso a la decisión de la medida. Pero si les parece podemos pasar, estoy de acuerdo, al café, a menos que haya alguna opinión, y después volvemos, entiendo, a ver el tema de la fecha solamente. Ya, volvemos a ver el tema de las fechas.